Buenas tardes a mis hermanos. Buenas tardes. Vamos entonces a iniciar la tarea del día de hoy. Vamos a realizar una pequeña oración. Entonces nos vamos a acomodar, vamos a cerrar nuestros ojos y unidos de pensamiento, vamos a agradecerle al Padre Celestial por el día de hoy, por la oportunidad de estar aquí presentes aprendiendo un poco más de la doctrina espírita, por la oportunidad de tener un trabajo, de tener familia, de tener un plato sobre nuestra mesa, por esas oportunidades que nos da día a día para mejorar. Le pedimos también por las personas que sufren, que lloran, que están enfermas, que necesitan una mano amiga, que están perdidos, que están desconsolados, para que a todas estas personas sean iluminadas, sean ayudadas, para que encuentren luz, para que encuentren paz, para que encuentren salud. Que en la tarde de hoy la charla sea entendida por nosotros, sea practicada por nosotros y que el expositor sea iluminado, que su verbo sea fluido para nosotros comprender. Que así sea. Así sea. Bueno, en la tarde de hoy, el tema de la charla es espiritualidad en la era digital a cargo de Germán Telles Velasco. Le damos la palabra. Entonces, buenas tardes para todos, tanto para los hermanos que están en la plataforma, para los que están en el Centro Espírita, y nuestros hermanos desencarnados también, ¿no?, que nos acompañan, vienen detrás de nosotros también a recibir este conocimiento. Todos unidos, con amor, con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita. No, no, ya empezamos. Es cierto que almorzamos ahorita, ¿no? Pero ¿somos el qué? ¿Centro Espírita? Rutas de Luz. Muy bien. Bueno, entonces el tema que se me ha dado para la tarde de hoy es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, espiritualidad en la era digital. Este es el título, no, sino que yo lo estoy complementando con esto, porque esa es mi, digamos, mi frase gancho, para llamarles la atención más. ¿Sí? Entonces, eh, pero bien. Bueno, vamos a ver la bibliografía. Obras de Kardec. En toda charla tiene que estar eso. Las obras de Kardec. Entonces tenemos el libro de los Espíritus, el Evangelio, el libro de los Medios, la Génesis, la revista Espírita. Otras referencias, tenemos el libro de Ivaldo Pereira Franco, escrito por Diana de Carvalho, Actualidad del Pensamiento Espírita. Tenemos libro Socorro Oportuno de Chico Javier, igual de Vieira. Tenemos Cartas y Crónicas del Espíritu X, más conocido como Humberto de Campos, por Chico Javier. Y tenemos unos documentos de apoyo, documentos institucionales, que son la Confederación Espírita de Colombia, el Manual de Orientaciones de las Actividades a las Instituciones Espíritas y el Manual de Fundamentos para la Herramienta de la Divulgación del Espiritismo en Colombia. Entonces, comenzamos. Entonces, encontramos nuevamente nuestra frase, ¿no? La que estamos en la trabajando, pues ir y predicar el mandamiento eterno. Y esto nos lo deja el Maestro Jesús después de su desencarnación. Antes no. Cuando Él desencarna, se reúne con los apóstoles, se le presenta varias veces a los apóstoles. Cuentan que fueron 40 días que estuvieron intercaladamente, que se encontró con los apóstoles. Y es ahí donde Él les dice este mensaje: id y predicar. ¿Sí? La primera vez se presenta a María y María dice: no, voy a hablar allá a todos mis hermanos que he visto al maestro. Y llegó allá y todos. No, no, no. Y cuando llega Jesús, no. Y Tomás le dice: no, yo tengo que comprobar que es el maestro. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Venga. Ah, no, sí, sí es el maestro. Sí es el maestro. Pero le tocó meter el dedo en la llaga. Bueno, entonces dice: las instrucciones de los espíritus son en verdad las voces del cielo que vienen a, mire, instruir a quienes, a los hombres, y a invitarlos a la práctica de él. ¿Y qué es la buena nueva? ¿Qué significa buena nueva? Esto, mire, el evangelio, la práctica del evangelio. Eso es la buena nueva. Y esto lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo en la introducción. Bueno, entonces Kardec nos habla
que la doctrina espírita tiene 6 periodos. Y hay una pregunta, ¿en dónde nos encontramos hoy? Si Kardec nos dijo que en 6 periodos, pues nosotros hoy en día, ¿en dónde nos encontramos? Entonces, el primer periodo fue el de curiosidad, ¿sí? Y pienso que estos periodos también aún están vigentes, porque mucha gente llega al centro espírita a mirar, ¿no? A ver qué están haciendo allá, qué movimiento raro hacen o cualquier cosa a la expectativa de mirar y observar. Entonces nos dice, los fenómenos asombrados despiertan el interés, pero ¿es el interés sobre el fenómeno o sobre la doctrina? ¿Sí? Dice, las mesas parlantes y las manifestaciones atraen al público. Y eso fue lo que pasó allá en Francia, en los gobiernos, que la gente pues sentía algo de diversión o algo, pero Kardec, él al principio fue reacio, no quería a entrar a este tipo de reuniones porque él era una persona muy seria, dice, yo no me presto para eso. Pero una vez que tanto que lo invitaron, te digo, vamos a mirar qué sucede. Pero él se dio cuenta de que las mesas contestaban y que tenían una lógica, una razón. Entonces dijo Carregué, no, aquí hay algo raro, vamos a investigar. Y empieza a investigar. Después está el segundo periodo, que es el de filosofía y razón, el pensamiento serio, examina los principios, la fe razonada y el estudio profundo de la codificación. La invitación de Kardec es analizar y profundizar eh, la doctrina espírita. Una vez que nosotros entendamos la doctrina, ¿qué tenemos que hacer? Aplicársela al hermano. A aplicárnosla a nosotros mismos. Muy bien, Rosalvita. Después viene el tercer periodo, que es la aplicación social. La influencia espírita actúa sobre las masas para la transformación moral y la renovación de la humanidad. Mire qué tarea tan grande que tenemos nosotros como espíritas. La transformación moral y renovación de la humanidad. Entonces ustedes dicen, ay, no, pero como yo no soy espírita, yo me gusta el espiritismo, pero no soy espírita. Pero el problema es que ya tiene el mensaje. Y una vez adquirido el mensaje, tenemos una responsabilidad. Ay, espere, espere, todavía no. El periodo intermediario es una etapa de transición, asimilación y extensión paulatina de los conocimientos de la doctrina a nivel global. Mire esta palabra tan interesante que Kardec ya empieza a colocar. Global. Y viene el sexto periodo, periodo de la renovación social, y dice la fase cumbre, o sea, ya la cúspide, hacia la cual avanza la humanidad, donde los principios espíritas transforman las instituciones del planeta. Y esto es interesante porque no está hablando de una institución, está hablando de varias instituciones. El espiritismo en todas las ciencias, en todas las ramas. Instaurando el bien y la fraternidad y la justicia. Este es el futuro. Ahí es donde vamos a llegar nosotros. ¿En cuántas reencarnaciones? Depende de cada uno. No lo sabemos, pero eso depende de cada uno. Eso sí lo sabemos, que depende de cada uno su trabajo. ¿Cuánto se va a demorar en llegar? Y nos dice Kardec en conclusiones del libro de los espíritus, número 5 dice, el segundo periodo, o sea, Kardec ya se dio cuenta que el primero ya pasó, el del efecto físico. Ahora comienza el segundo periodo. Y dice, y el tercero habrá de seguirlo inevitablemente. O sea que tiene que ser una consecuencia, todo es una consecuencia. El espiritismo ha progresado y sobre todo desde que se comprende mejor su esencia íntima. Cuando nosotros verdaderamente estudiamos la doctrina, la vivenciamos como nos decía Rosalvita, tiene una consecuencia. Y vamos a mirar que dice, mira tan bonito que dice, se percibe su alcance porque pulsa la cuerda más sensible del hombre. Yo dije, no, yo soy un... Kardec está hablando como si fuera uno, pronto un violín, una guitarra o algo, porque está hablando de una cuerda, ¿no? Y dice, la de su felicidad, incluso en este mundo. O sea que nosotros sí podemos ser felices. Juana de Ángeles no se equivoca cuando dice que podemos ser felices. ¿Y cómo podemos ser felices? Vivenciando la doctrina espírita. Esa es la causa de la propagación y el secreto de la fuerza que hará que triunfe la doctrina espírita. Cuando nosotros conocemos la doctrina espírita, en nosotros causa una felicidad. ¿Sí? Dice, pero ¿cómo así? Sí, hermano, yo estoy sufriendo, yo sufro, pero ya sé por qué estoy sufriendo. Lo que otras religiones no nos explican, el por qué sufrimos.
La doctrina nos dice el por qué sufrimos, por qué tenemos ciertos inconvenientes en nuestras vidas, por qué tenemos ciertos problemas con ciertos familiares, por qué tenemos esos hijos difíciles que me acosan. Canas, tengo ya con esos hijos difíciles. ¿Sí? Todo eso nos dice la doctrina. Entonces nos da esa esperanza. Pero también es algo importante que dice, el espiritismo bien comprendido, tenemos que entender la doctrina, su filosofía, su moral, su ciencia, su filosofía y su moral. Pero sobre todo tiene que ser bien sentido, lo que les estaba diciendo ahorita, me adelanto un poquito. Conduce forzosamente a unos resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Nos estaba diciendo Kardec anteriormente. Pulsa esa cuerda de la felicidad que caracterizan el verdadero espírita tanto como el verdadero cristiano, pues ambos son lo mismo. Eso nos dice el Evangelio. Y pienso que todo ese bien sentido, a veces nosotros podemos divulgar mejor. No, no es que, Germán, yo tengo muy mala memoria. Yo también tengo muy mala memoria. Pero con mi ejemplo y con mi práctica, ¿será que yo puedo hacer una divulgación? Así no me sepa de pronto de derecho a... de la uno a la última pregunta del libro de los espíritus al derecho al revés, gracias. El libro de los espíritus, pero estoy practicando esa esencia de la doctrina espírita. Y mire lo que nos dice, esto se nos tiene que hacer este texto muy familiar, porque lo estamos estudiando el día martes, ¿no? Dice, debéis pues difundir entre vuestros hermanos desventurados, sean esclavos de sus propias pasiones o de las pasiones ajenas, la sana y la consoladora doctrina, que mis amigos y yo hemos venido a relataros a través de nuestros mediums de todos los países. No obstante, constatamos que las épocas han progresado. Mire lo que nos está diciendo ya Erastus. Que ya sabemos quién es todo Erastus, ¿no? ¿Saben todos quién? Erasto. Sabemos quién es todo Erasto, ¿no? Ay, ¿cómo? Dios mío. Ay. Bueno, Erasto fue un discípulo de Pablo de Pablo de Tarso. Muy bien. Y esto lo encontramos en Viaje Espírita y en la revista Espírita también lo encontramos, de 1861. Entonces está diciendo Erasto que todo está progresando y que las costumbres ya no son las mismas y que la humanidad está creciendo. ¿Y cómo crecemos? Hay dos formas, crecemos en dos líneas, ¿no? La moral y la intelectual. Y tienen que ir las dos juntitas. A veces evolucionamos más en lo moral y a veces más en lo intelectual. Pero las reencarnaciones nos permiten ir como igualando eso. ¿Sí? Bueno, aquí esto sí está, la conferencia está acá. Necesito que atentos. Allá también los de Zoom, por favor, atentos. No se me estén durmiendo los de Zoom. Porque aquí dice, la era digital, una nueva era de la civilización. Dice, el mundo conectado para la oportunidad, para la divulgación espírita. ¿Y por qué traje todo esto? Mira, a mano de números no entiendo, pero ni pío. ¿Qué está Germán vendiéndonos ahí? Ideas. La importancia de la Internet en el mundo de hoy. Entonces vamos a ver, yo quedé sorprendido con esas cifras. Dice, usuarios totales del Internet, 6.100.000 millones. 6.100.000 millones totales de Internet. Eso equivale al 73.2% de la población mundial. O sea que, bueno, yo soy como malo para los números. El 27% de la población del mundo no tiene acceso a Internet, solamente. El resto tiene acceso a Internet. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Aquí quién no tiene celular? ¿Quién no tiene celular? Todos tenemos celular, ¿sí o no? Todos tenemos celular. Yo tengo el Nokia 1100 que fue una culebrita. Y dice que en el año se conectan o se hacen nuevos usuarios a Internet 144 millones de personas. Ah, o sea que tenemos un crecimiento en la red del 2.6% anual. Y el tiempo que nosotros utilizamos en Internet, yo quedé como algo asustado, 6 horas con 36 minutos.
Yo creo que hay personas que todavía le dedican un poquito de tiempo más, otro menos, ¿no? Pero es harto tiempo, ¿sí o no? Y ahora nos dicen que desde el celular acceden a Internet el 96% de las personas. O sea, estamos hablando de estos 6.000 millones de personas, el 92% accede desde su celular y el restante desde el computador o tablets, ¿sí? Tablets o celular. Y ahora vamos a mirar una cosa interesante. Aquí me voy a demorar un poquito, tengo que me tengan paciencia, porque son 100 diapositivas, ya vamos en la 3. Dice, la penetración del Internet y el uso de la inteligencia artificial. Eso es lo que está de moda ahorita, ¿no? Que la IA, que no sé qué, que ChatGPT, que Claude, que ¿cuál otra? Que Gemini, ¿no? Gemini, ya, mire, ya todos saben aquí cómo es el maní. ¿Sí? Que hasta el WhatsApp ya nos viene con la IA, ¿no? No abre el WhatsApp, ya está el icono de la IA. Uy, esto venga y hacemos stickers y hacemos emoticones y compartimos, ¿no? Entonces, miren lo que nos dicen que en Europa 750 millones de personas tienen acceso a Internet y a la IA ya la están utilizando entre 26 al 36% de la población europea. En Norteamérica son 490 millones de norteamericanos que acceden a Internet y ya el 43% utiliza inteligencia artificial. Estos datos son recientes, son de antier que me senté a hacer la charla, de antier. No, mentira, esos los tomé del año de hace 8 días. Bueno, dice, Latinoamérica y el Caribe, mire que no estamos tan quedados, 560 millones de usuarios, y eso nosotros ya utilizamos, el 65% utiliza IA. O sea, mucha gente, ¿cierto? Está utilizando ya la IA. Sí, sí, haciendo stickers ahí para WhatsApp. Y Asia dice 6.000 millones de usuarios. Y mire tan poquito, 17% apenas están utilizando la IA ya. Y son muchos usuarios, ¿no? Creados. Sí, están quedados, sí señora, están quedados. Y bueno, entonces vamos a mirar las 5 plataformas que tienen más acogida entre toda esta población de Internet. Entonces tenemos Facebook. ¿Quién no tiene Facebook? Todos tienen No. Facebook, todos tienen Facebook, foto para el Facebook, ¿no? WhatsApp, Instagram, YouTube y TikTok. Son las 5 redes más fuertes en el mundo. Sí. ¿Listo? Bueno, ya salimos de los números. Volvemos a la letra. Dice, el espacio virtual es neutro y nosotros lo hacemos sagrado. El espacio digital es un instrumento moral que depende de quien lo maneja. Los trabajadores del ideal tienen la responsabilidad de llenarlo de luz y verdad. Y el espíritu Juana de Carvalho, en la actualidad del pensamiento espírita, en la pregunta 216 nos dice algo muy bonito. La ciencia y la tecnología, a pesar de no ser aplicadas exclusivamente para el bien, han movido el crecimiento del humano. Son recursos Valiosos. valiosos, valiosos. Es lo que le está diciendo Diana de Carvalho a Aníbal. Para la felicidad humana. La televisión en sí misma es neutra. El uso que de ella se hace es lo que se torna educativa o perniciosa. Entonces las cosas no son malas, No. es el uso que nosotros le damos. Sí. ¿Sí? Que a veces dicen, no, es que eso que quítele, pues sí, hay que quitarle al niño el celular, pero si tú le diste un celular a un niño, tiene que ser con unas condiciones, unas normas. La edad. Estamos viendo en países, ya creo que en Australia, si no me falla la memoria, 16 pueden tener celular. Más antes no. 16 años. Sí. Entonces, es el uso. Nosotros no podemos entregarle la educación que nos corresponde a nosotros a, ¿cómo es que se llama esta caricatura? Pinky, la marranita. No, Pinky Cerebro no. El marranita, la que es marranita, que es los niños. Peppa Pig. Gracias. Nosotros no podemos darle la educación de nuestros hijos a Peppa Pig. Pig. Ah, Peppa Pig. Gracias. Ah, pero es de color rosado. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Cierto que no?
¿A quién le corresponde la educación? Papás. A los padres. Muy bien. Kardec anticipó, miren esto lo que nos está diciendo la Génesis. Perdón, sí, la Génesis. Kardec anticipó la globalización y la unidad planetaria. ¿Cómo? Pero si Kardec apenas estaban descubriendo la luz, ¿cómo va a venir los espíritus superiores a hablarnos ya de Internet, de la globalización? A ver, vamos a leer qué nos dicen. Dice, los pueblos del mundo entero confraternizarán ahora del mismo modo que los de las provincias de un mismo país. Se presiente esa unidad. ¿El Internet nos une? Yo puedo coger ahorita mi WhatsApp y llamar a mi amigo de, de España, ¿no? Y lo coloco en videollamada y Sí. face to face. Y continúa. Dice. Todos la anhelan mediante la desaparición de las barreras que separan a los pueblos, a través de la civilización de las costumbres, de los hábitos del lenguaje. Génesis capítulo séptimo, predicciones del Evangelio. 17, gracias. La globalización digital era inevitable. Fue anunciada por los espíritus ¿en qué año? 1868. 1868. Ya nos estaban hablando los espíritus. De un solo lenguaje. El lenguaje digital. Sí. Y yo puedo hablar con una persona que no sepa mi idioma. Yo busco traductor en vivo. En vivo y está traduciéndome la. La revista Espírita, precedente histórico. ¿Por qué vengo a hablar de la revista Espírita? Porque es algo muy importante nosotros como espíritas tener primero que todo el conocimiento de esa revista Espírita y segundo fue una herramienta que Kardec utiliza para la expansión del espiritismo. Entonces dice, la revista Espírita fue fundada por Allan Kardec en 1858 como periódico de estudios psicológicos. Fue publicada mensualmente hasta la muerte del codificador en 1861. Sus sucesores contemporáneos, o sea, de hoy en día, son los sitios web institucionales, los blogs doctrinarios, los perfiles en las redes sociales, los canales de YouTube y los podcasts espíritas. Y Kardec, yo digo que si en este momento existiera, cogería las redes sociales para divulgar. La página 1. Porque en la actualidad son los medios más eficaces para divulgar. ¿Sí? Entonces, miren que nos seguimos hablando de la doctrina de la revista espírita. Dice, el periódico de publicación fue entre enero de 1858 hasta marzo de 1869. ¿Qué pasa el 31 de marzo de 1869? Desencarna Kardec. Mes de su desencarnación, pero Kardec desencarna ese mes, ese día, pero ya tenía la revista espírita lista para entregar. Entonces vemos la organización del maestro Kardec, enfocado siempre en la divulgación y en la expansión del movimiento espírita. En total fueron 11 años, 4 meses de publicación interrumpida. La frecuencia era mensual. Y mensual era siempre, ¿no? No que este mes sí, de pronto a lo mejor, quién sabe, ¿no? Total de volúmenes, 12 volúmenes, uno por cada año de publicación. 1858-1869. Importancia dentro de la codificación. El propio Kardec indica en el capítulo 3 del Libro de los Medios como obra indispensable para el estudio de la doctrina espírita, señalando el siguiente orden. ¿Qué es el espiritismo? Que es un libro muy pequeñito, ¿no? El libro de los espíritus, el libro de los mediums y la revista espírita. Función que cumplía. Kardec la usó como su más importante instrumento de investigación, una especie de laboratorio donde las manifestaciones mediúnicas recogidas de todo el mundo eran examinadas a la luz del principio del libro de los espíritus. Y mire tan importante es lo que sigue. Y al mismo tiempo, como instrumento de divulgación y defensa. Sabemos que los ataques del materialismo eran fuertes, ¿no? Y Kardec utiliza como una herramienta más la revista Espírita. Equivale más o menos a 135 números reunidos en 12 tomos.
Entonces vamos, las plataformas digitales, ya las hablamos, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, podcast, WhatsApp, sitios web y las radios online, ¿sí? Entonces tenemos que tener unos principios también para divulgar. No es que, ay, que se me dio por divulgar hoy. Voy a comenzar a divulgar, sí, pero tenemos que tener un orden, ¿sí? Entonces dice, fidelidad doctrinal. Siempre tiene que haber esa fidelidad doctrinal. Respeto absoluto a la codificación. Mire, sin adulteraciones, ni mezclas con otra doctrina. Ay, no, es que hoy vamos a hablar pases, pero entonces vamos a hacer ahí que algo de reiki, con holoterapia y música. Nada de eso. Vamos a hablar de espiritismo. Ética y prudencia. El mensaje espírita debe presentarse con seriedad, humildad y sin sensacionalismo. Que eso está en las redes sociales y ahorita más, porque estamos en tiempo de elecciones, ¿no? Que el otro dijo, que este dijo, que no sé qué, qué tal, qué tal. Pero vamos a hablar de los proyectos y los dos estamos Nadie crudos. Sí. Fe razonada. Exponer con lógica. Consolar emocionalmente. Ilustrar con hechos verificables. Caridad activa. No basta con publicar. Ah, sí, ya subí la imagen y ya, listo, cumplí la tarea. Ahí comienza la tarea. Hay que acompañar, responder, orientar a quien llega buscando. A mí que ya me escriban en el WhatsApp, buenas tardes, es que necesito saber cuánto vale el curso de mediunidad. Y yo no, como dice la propaganda, ¿estás en el lugar? Equivocado. Pero yo no le dije eso al Señor, ¿no? Yo le dije, no, hermano, le dije, hermano, de pronto tienes una concepción que no es sobre el espiritismo. El espiritismo es algo serio. Y nosotros como espíritas no nos prestamos para eso. Yo lo invito a que participe en las actividades del centro espírita y a que lea los libros de Kardec, que se instruya. Ya está, ahí quedó la conversación. Pero se hizo toda la trazabilidad. Unidad de acción. Alineación con las directrices de la casa espírita para evitar la fragmentación. La casa espírita tiene que ser ese derrotero de cómo se va a hacer la divulgación a través de los departamentos. Y ahí se empiezan a fusionar, ¿no? Doctrinario con divulgación. Ah, que vamos a hacer una actividad de orden social. Entonces, ¿qué se asocia? Divulgación y asistencia y promoción social. Por eso es tan importante la divulgación en nuestras casas espíritas. ¿Sí? Bueno, oído. Vamos, con la siguiente. No se me duerman, por favor. Entonces, los conferencistas espíritas en entornos virtuales, pero esto también aplica en entornos físicos. Mire cómo nos dice, oratoria espírita adaptada para el mundo online. La preparación profunda del tema, fundamentación doctrinal rigurosa. Y esto aplica también en nuestras clases. Nosotros no podemos llegar el día de la clase o el día de la charla a prepararla, porque no vamos a saber de qué estamos hablando. Y si nos llegan a preguntar, ¿sí? Y hay algo muy bonito que el director de la casa espírita nos lo dice. El primero que enciende la luz, ¿quién es? El que aprende, el que se ilumina. El primero que prende la luz, el primero que ve la luz y se ilumina. Y la luz ya la esparce a los demás, Sí. ¿no? Estructura clara. Entonces tenemos que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión moral. Y yo apenas voy en la introducción, imagínense en eso. Lenguaje accesible. Yo no puedo aquí hablarles con cosas raras o en inglés así. Ustedes vienen es a aprender, no a quedar más confundidos de lo que están, ¿sí? Elementos audiovisuales, diapositivas, videos, animaciones que ilustren. Pero aquí tenemos que tener cuidado también. ¿Y a qué me refiero con cuidado? Porque hay cosas que tienen derechos de autor. Entonces eso también tenemos que respetar, los derechos de autor. No es que yo voy a llevar un video bien bonito al centro espírita, lo voy a colocar en la charla y después lo subimos a YouTube y YouTube nos pone, o Facebook nos pone una alerta. Derechos de autor. Tienen que quitar eso si no te cierran la cuenta. Entonces debemos de evitar todo eso. La interactividad, lo que les comentaba el caso de la persona que me escribió, comentarios y sondeos. Mirar que nos escriben también en nuestro chat en las redes sociales, ¿sí? Porque esas personas también tienen necesidades, ¿no? Grabación y archivo y el contenido de cada que quede disponible para todas las personas. El alma inmortal no tiene dirección IP, pero sí tiene una misión. Dice, el espiritismo contiene los principios de la doctrina espírita,
acerca de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Libro de los espíritus, prolegómenos. Y las reflexiones en un mundo donde todo parece efímero y viral. Ay, ahorita para el mundial se viralizó, fue un patico, ¿no? Patico. Se viralizó ese pato. ¿Sí? En la Ciudad de México se reunieron y todos, que el patico, que el patico. Y el patico era simplemente la mascota de la señora que vendía el confeti, los dulces. Y se viralizó. Entonces nos damos cuenta del alcance también de las redes sociales. Yo me imagino donde se viralizara un mensaje espírita, ¿no? Sería fabuloso, ¿no? Una charla se viralizara, ¿no? Entonces dice, en la era digital, la naturaleza del espíritu no cambia. Lo único que cambia es la velocidad y el alcance de la misión. Entonces podemos llegar a más personas en menos tiempo. Antiguamente, cogían y repartíamos volantes, ¿no? Nos íbamos a las esquinas y empezamos a repartir volantes. Hoy eso lo podemos hacer desde Internet y lo hacemos mucho más rápido y abarcamos a más personas. Obviamente toca pagar, ¿no? Eso no es gratis. Bueno, voy a avanzar un poquito porque estoy muy quedado, la verdad. La moral evangélica. Dice, código universal para la era digital. El mundo todo admira la moral evangélica, todos proclaman su existencia. La obra de Kardec nos recuerda que la moral de Jesús es temporal. En la era digital, donde abunda el odio, la desinformación, el narcisismo, los principios evangélicos son los que son los más necesarios que nunca. Hoy en redes uno entra a mirar un chat donde no se entienden y eso se tratan y uno, Dios mío, estas palabras las permiten. Y ahí es donde nosotros podemos llegar también. No a atizar el fogón, ¿no? Sino a calmar el ambiente. Amar al prójimo, la verdad, la humildad y la caridad. Y esa caridad, mire lo que nos dice Manuel, no solo económica, también de información y tiempo. Y este tema sí lo quería tratar, la mediunidad en entornos digitales. Dice, el espiritismo enseña que los medios son instrumentos de los espíritus. ¿Y qué es el espíritu? El principio inteligente. El principio inteligente del universo. Pregunta número 23 del libro de los espíritus. ¿De qué libro? Ah, esa sí se la sabe, ¿no? Sí, del libro de los espíritus, del libro primero del libro de los espíritus. Bueno, entonces nosotros no podemos hacer sesiones en línea, mediúnicas. Para eso está la casa espírita. No podemos psicografiar, ¿no? Vamos a reunirnos para psicografiar. Eso no se puede hacer. ¿Pero por qué no se puede hacer? Porque dentro de la casa espírita hay una cosa que se llama el ambiente fluídico o la bóveda fluídica, de la que nos protege de nuestros hermanitos menores. Recuerde que Kardec nos dice, ¿no? Que nosotros tenemos esa intervención del mundo más de lo que nosotros creemos, del mundo invisible. Y nosotros no podemos tener un medio educado online. Eso no se puede. Porque siempre tiene que haber una seguridad espiritual y doctrinaria. Imagínate una persona que esté por allá, digamos, la ciudad más para allá, Punta Gallinas, que es el punto más lejano o el punto más de Colombia, ¿no? Lejos. Y nosotros aquí en Bogotá y la persona ya entra en trance. De aquí que yo llegue a Punta Gallinas, imagínense. Entonces eso no se puede hacer. Entonces divulgar es un acto de caridad. La mayor, mire lo que nos dicen, misión, pero no misión imposible, ¿no? Entonces, mire lo que nos dice la revista Espírita. Vuestros hermanos buscan la luz. Hay gente que está afuera sufriendo mucho, que no saben qué pasó con su ser querido, ¿sí? Que no saben por qué tanto problema en su casa, que en su casa escuchan ruidos, que escuchan voces, que ven cosas que los demás no ven, ¿sí? Entonces dicen, no, esa persona está chiflis, pero no es así. Vuestro deber, vuelve y lo dice la revista Espírita Kardec, como privilegiados, o sea que nosotros tenemos algo muy bonito en nuestras manos, que a veces no sabemos que lo tenemos, que habéis visto y sabéis, consiste en brindar generosamente
Mire, generosamente. Lo que Dios os ha distribuido también, generosamente. O sea que nosotros somos bendecidos, la verdad. Mucho, demasiado. No sabemos qué tenemos en nuestras manos. Compartir el conocimiento. Y aquí vamos a hablar sobre el ego digital del divulgador. Dice, las redes sociales están diseñadas para estimular. Eso es el fin de cada red social. Y que veía un meme, decía, el que la da, no la consume. Y estaba Max Zuckerberg y los demás todos con gafas de realidad virtual, menos él. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscan las redes sociales, estimular. ¿Sí? Entonces nos dice, el divulgador espírita que busca seguidores para sí mismo ha invertido mal el propósito. No está buscando el fin que debe ser. No se divulga al espírita, se divulga la doctrina con humildad y desinterés. Ciencia y tecnología y el espiritismo. Y mire la palabra que utilizamos, aliados, no adversarios. Dice, la ciencia está llamada a construir la génesis de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Dios prueba su grandeza y su poder a través de la inmutabilidad de sus leyes y no mediante su derogación. Entonces, la ciencia digital ofrece herramientas para divulgar. La inteligencia artificial, la realidad virtual, el Big Data, son instrumentos que el espiritismo puede usar para su misión. ¿Cuántos usuarios tenemos? 6.02 mil millones de personas que le podemos llegar. Poquitas, ¿no? El 72% de la población del mundo. El espiritismo ofrece el marco moral y espiritual para que la ciencia digital sirva de evolución. ¿Se acuerdan de esa imagen de Kardec? Que tensa la cuerda. ¿Se acuerdan? Evolución humana. Y no al egoísmo ni al materialismo. Bueno, la inteligencia artificial y el espiritismo preguntas para el futuro. Esto es muy interesante, ¿no? El espiritismo afirma que la inteligencia no es un atributo del espíritu, no de la materia. Es un atributo del espíritu, no de la materia. Entonces, ¿cómo dialogar con la IA desde la perspectiva de Kardec? Interesante pregunta. Entonces dicen, ¿la IA tiene alma? ¿No? No, no, Pero lo veo inseguro. Vuelvo a preguntar, ¿la IA tiene alma? no, ¿No? no, una resolución. Entonces, y acaban de decir que es el espíritu. No, Es el principio, ¿qué? inteligente. Inteligente del universo. Según Kardec, el alma es inteligente, el principio inteligente individualizado. La IA simula Simula. la inteligencia sí, Espíritu. pero espíritu, ni principio vital. Entonces, No es. no es un espíritu. No. Responsabilidad moral. El divulgador espírita es moralmente responsable del contenido generado por la IA que utilice o comparta. Esta semana tuvimos un caso por ahí con alguien y yo le dije, no, estuvo mal, toca bajarlo y hacer la corrección. Y yo estaba leyendo esto y digo, sí, yo no me puedo ir para alumbrar. Tanto costó salir de ahí y irme para alumbrar con una pieza. Entonces se corrige y se sube la nueva. ¿Puede la IA divulgar? La IA puede ser una herramienta útil para crear contenidos espíritas, siempre que sea supervisada por un trabajador con criterio doctrinal. Entonces yo no puedo colocar a una persona que no sepa de espiritismo a hacerme piezas que no, que hablen de espiritismo. ¿Sí? La IA puede democratizar aún más el acceso a las obras de Kardec, traducciones, síntesis, chatbots doctrinarios con bases bien definidas. Eso se llama un plan de trabajo. Bueno, verdaderos adeptos del espiritismo, vosotros sois los elegidos del Señor. Id y predicad la palabra divina. Ha llegado la hora que debéis. Mire qué palabra tan dura. Sacrificar, ¿no? Para su propagación. Y aquí cambia de letra. Costumbres, vuestros trabajos,
vuestras ocupaciones fútiles. O sea que esa serie de Netflix toca reevaluar. Id y predicad. Los espíritus de lo alto están con vosotros. Y vuelve y dice, Erasto, id y predicad. ¿Será que Erasto no tenía nada que hacer? Nos dice que tenemos que sacrificar que nuestro tiempo para la propagación. ¿Kardec lo hacía? Kardec se la pasaba en vacaciones en Suiza, ¿no? Sí, exacto, claro. Se iba para Melgar. Bueno, que tenemos que descansar también, no es que estemos haciendo eso, sino que el punto es que nosotros tenemos que sacrificar a veces nuestro tiempo. Y eso, Juana de Ángeles lo veíamos hoy hace 8 días, ¿no? Es organizar nuestros tiempos, de tal a tal hora, de tal a tal hora, y vamos a hacer esta tarea para poder avanzar. Vuestras costumbres, vuestros trabajos y vuestras ocupaciones fútiles. Bueno, yo voy a ver Netflix, vamos a ver una película de Netflix, pero ya, lo que dura la película ya. Y voy y me pongo a trabajar en lo mío. Estoy quedado, créanme que estoy quedado. Y me dijeron, no, pero estos son como muchas diapositivas. Y yo, "Pues, va a tocar hacer más entonces". Sí, porque son 80, pero vamos como en la 10, ¿no? Bueno, hay un libro muy bonito que se llama Socorro Oportuno, en el capítulo 40, que se llama Estudia y Viva. Este libro es por Emanuel, psicografiado por Chico Cándido Javier y también por Waldo Vieira, ¿sí? Y en esto habla Emanuel y Andrés Luis. Y hay algo muy bonito que nos trae ya al final del capítulo donde dice, para ellos estudiamos a Kardec. ¿Y qué nos decía Kardec? Que teníamos que estudiar la doctrina para poderla sentir mejor a la luz del mensaje de Jesucristo. Y ya sea mediante el ejemplo, esto arrastra, ¿no? El ejemplo arrastra, más que la palabra. Es decir, esa persona es correcta, esa persona es de bien. Invita a seguir. Exacto, invita a seguir. Y Manuel le pregunté, bueno, ¿usted qué religión? No, yo soy espírita. Ah, ahora sí lo perdimos. Hay gente que dice, no, uy, espírita, venga, háblame de eso, ¿qué es espiritismo? Que yo veo que tú eres una persona que honrada, honesta. Y empezó uno a decirle, no, el espiritismo, no sé qué. Vea, pues, interesante. O la actitud, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a los hechos? Cuando vamos en Transmilenio y ¡ay! Nos pisan uno por ahí y ojalá el zapato nuevo, ¿no? No como que me dolió, pero no me quedé, porque soy espíritu. La acción o la palabra. Entonces uno puede decir, lo pisan, no, tranquilo, no se preocupe, yo lo lavo y ya, no pasa nada. Recordemos que el espiritismo nos solicita una forma permanente de caridad. Mire lo que nos dice Manuel, la forma permanente. ¿Permanente qué es? Es siempre, constante, seguido. Y mire lo que nos dice, la caridad de su propia divulgación. ¿Cuál es la mayor caridad que le podemos hacer a la doctrina espírita? Su divulgación. Listo. Conclusiones. Acabamos. Y la llamada a la acción. ¿Listo? Entonces, comenzamos con, Oiga, por favor, colaboren, no sean tan duros. Por favor, los de Zoom también colaboren allá. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Hoy ese mandato se cumple también con cada publicación, con cada video, con cada podcast, con cada mensaje que compartimos con caridad y verdad doctrinal. Es el espacio digital. Entonces, a veces, por ahí mandan, a veces se pone intenso ese grupo de rutas y uno encuentra eso, mandan y mandan mensajes. Los de uno, sí, bonito. ¿Por qué no lo compartimos? ¿Nos pareció bonito? Compartámoslo. ¿Sí? No es obligatorio, pero valga esa iniciativa. Entonces nos dice que tenemos que estudiar la codificación antes de divulgar. Las personas que se paran detrás de este atril deben de tener esa educación espírita. Actúa como guía del movimiento espírita organizado. Usa la tecnología con humildad, caridad y rigor doctrinal. Y recuerda que eres un instrumento del espíritu de verdad.
Yo soy un instrumento del Espíritu de verdad. De pronto algo desafinado, pero hago sonar. Así suene feo, pero que suene o suene. Entonces esa es la invitación en la tarde de hoy. Hacer esos instrumentos. Francisco de Asís en su oración nos dice, ¿no? ¿Qué le pide a Dios? Hazme un instrumento de tu paz. Así estemos desafinados, pero que hagamos ruido por lo menos. ¿Listo? Pero no hemos terminado. Ustedes saben que yo siempre cierro las conferencias con una charla, con una historia. ¿Sí? Una charla, gracias, una historia. Entonces vamos a ver esta historia que me pareció muy bonita, que se llama Cartas y Crónicas. Quien quiera el libro me dice que eso parece lindo. Por el espíritu de hermano X. ¿Que quién es? Humberto de Campos. Muy bien. Y este mensaje fue, mire, yo no había nacido. De pronto Yuranice, que hace poquito estaba cumpliendo años. Hoy está cumpliendo años Rosita. Muy felicitaciones, mire. Uberaba 1966. ¿Cuántos años tiene el libro? Y una que le presta al otro y ese que le quedó pelado, no sé qué, como 80. ¿Cuánto? 60. 60 años. Ah, hoy. 60 años. Ah, hoy. Aproximadamente. Coloquémosle la prox. Y vamos a ver el capítulo 9. Curiosa experiencia. Vamos a ver qué tiene de curioso. Juan Macena, espíritu dedicado. Juan Macena, espíritu dedicado a los enfermos, dirigía un grupo en la ciudad, sembrando las ideas libertadoras del espiritismo y haciendo el bien a muchos. Espíritu director de una casa espírita. La tarea que tenía él. Entonces, había una joven que estaba obsesionada. Ahí vemos a sus espíritus perseguidores, a quien se les debía. Entonces, era una joven a grandes obras mediúmnicas. Esta persona tenía una tarea muy importante dentro de la doctrina espírita. Era una medium en potencia porque tenía grandes obras, nos lo dice el libro. Estaba encerrada en su casa y dominada por espíritus obsesores, claro, porque como tenía mediunidad, que la llevaban al vicio y al crimen. Ella ya estaba pensando, en medio de su soledad, quitarle la vida a un familiar. Por sus compromisos y por sus hermanitos menores, para comprometerla más. Entonces, Macena se le ocurre algo. ¡Cling! Se le prende el bombillito. Estudió la mejor manera de ayudarla y comprendió que necesitaba a alguien que le hablara de fe, del alma inmortal y de la vida espiritual para despertarla. O sea que ella tenía dormida, ¿qué tenía dormida ella? La conciencia. ¿Sí? Y era una persona que tenía también mucho dinero. Entonces a ella no le gustaba salir porque permanecía, todo lo tenía en la casa. ¿Sí? Entonces la idea del plano espiritual, Juan estudió el caso y descubrió que la joven solo se conectaba con el mundo a través de la televisión. Entonces, ¡pling!, se le prende ese bombillito. Y dice que tiene un recurso insólito. Macena se puso en campaña enviando apelos, o sea, mensajes mentales, y logró articular providencias hasta que un amigo aceptó su inspiración. O sea, que él desde el mundo espiritual empezó, ay, hablemos con esta persona, convoquemos a esta persona, trabajemos con esta persona, y pudo reunir el grupo. Lo pudo reunir, pero faltaba algo. Vamos a mirar, vamos a adelantar. Juan inspiró a un amigo encarnado. Desde el amigo encarnado llevándolo al grupo con un proyecto entusiasta, conseguir un espacio en la televisión. ¿Para hablar de qué? De espiritismo y ayudar a quién. Y la joven que lo único que hacía era ver televisión. Pero el mensaje tenía que llegar a través de ella por la televisión. Entonces es muy entusiasmado, contento, ¿no? Se ve que está feliz el hombre porque tuvo el acercamiento de ese espíritu de la casa espírita. Entonces dice que habían 20 minutos en un canal muy importante y que se iba a dar en 4 días y era el viernes a las 10 de la noche ese espacio para comentar sobre mediunidad
y doctrina espírita. Los 9 compañeros allí reunidos, sin embargo, no sintonizaban con la ola de la expectación fervorosa. Lara, el director de mayor responsabilidad en la casa espírita, ponderó: vamos, el espiritismo no necesita de televisión. Tenemos nuestras casas de enseñanza, sin embargo, pongo el asunto a criterio de mis hermanos. Entonces él dijo: no estoy de acuerdo, pero lo que decían mis hermanos. ¿Sí? Sencillo. El recién llegado, o sea, el amigo de Macena, expresando por sí mismo y por bienhechor espiritual que lo envolvía en pensamientos de esperanza, replicó: yo me imagino este espíritu de trabajo que estaba haciendo él. No solamente con ellos, sino con todos, ¿no? Sin duda, el templo espírita es el hogar de la palabra doctrina, dice otro, ¿no? Pero eso no nos impide comentar los principios espíritas, comenta el amigo de Macena, perdón. Sin duda, el templo espírita es el hogar de la palabra doctrinal, pero eso no nos impide comentar los principios espíritas en beneficio de la humanidad. ¿Se acuerda que Kardec nos hablaba de un lenguaje universal? Ya sea en la radio o en la prensa, en la calle o en el salón, si fuéramos a hablar sobre el bien solo en los institutos de fe religioso, dejaríamos al mal campo libre y terriblemente libre. Recordemos lo que nos decía Carvalho, ¿no? El uso de la televisión. Entonces le estamos dando el espacio para el mal uso de la televisión. Y ese del CIADES, que es otro miembro, comentarista inteligente del grupo ADUC. Estoy en contra. Yo no iría a la televisión de ningún modo. Considero eso pura vanidad. Antonio Piño, orador competente, asintió. Miren, todos tenían diferentes facultades, ¿no? Este era un orador. Y mire lo que dice el orador: por mi parte no tengo valor para entregarme a semejante exhibición. Meira, de verbo seguro y visión firme, comentó: de verbo seguro, lo que yo no tengo, y visión firme, menos. No veo ni por la familia. Yo tampoco. Y los demás 5 añadieron: decididamente ir a la televisión a hablar de espiritismo no está bien. Pienso lo mismo. Quien quiera aprender de la doctrina, venga a las reuniones. Yo tampoco podría concordar. No soy de teatro. El asunto está fuera de consideración. Entonces, el resto del grupo dijeron un no rotundo y teniendo las aptitudes para hacerlo, ¿no? Juan, el espíritu, triste pero esperanzada, vio como su plan de auxilio no se concretaba. Aún así, confió en que no se pierde ningún esfuerzo hecho con amor. Yo me imagino ese espíritu luchando, sensibilizándonos a cada uno de nosotros para llegar a la tarea. Y llegó el día, viernes, 10 de la noche. En lugar del programa espírita, la joven veía un comercial de bebida. ¿Será que le estaba ayudando en algo? Estaba absorta y no prestó atención a nuestros amigos que fueron a visitarla. Mecena fue a acompañarla, porque él aún esperaba que sucediera el milagro, que a última hora ellos hubieran cambiado de opinión y se hubieran acercado al canal a hacer el programa. Pero ella estaba ya con su trago servido y viendo un comercial de whisky. En la semana siguiente, Juan visitó a su amigo compañero Sacuarema y le relató todo lo ocurrido con tristeza y humildad. Entonces el medium ahí, la cara, ¿no? Del medium, preocupado, angustiado. Cuente lo que le dice eh, Juan a Sacuarema, dice: cuéntale mi pobre experiencia, refiérase a la obsesión pacífica. Obsesión pacífica. Y mire las características que le da: peligrosa y enmascarada. Porque todos ellos tenían una aptitud y no la aprovecharon para llevar el mensaje. Dígales algo acerca del valor del tiempo,
de la grandeza potencial de cualquier momento en el peregrinar humano. Juan le pidió que le contara su experiencia a los hermanos y que le hablara del valor del tiempo y de la grandeza en cada momento de nuestras vidas. Conmovido, Saquarema abrazó a su amigo espiritual y le prometió atender su solicitud esperando tiempos nuevos. Y ya para finalizar, de regreso a la tierra, invitando a Labor endeudado con las manos vacías que devuelve al campo fértil, donde, mire esto, ¿no? Campo fértil. O sea, sabe que aquí hay mucho por hacer y que tenemos las aptitudes para hacerlo. Donde podría haber cosechado inimaginables tesoros. O sea, donde se hubiera podido concretar esa idea. ¿Cuántas personas, no solo esa persona que estaba alcoholizada y que quería matar a un familiar, hubiera podido ayudar? Dígales algo acerca del valor del tiempo, de la grandeza potencial de cualquier momento en el peregrinar humano. Macena dejó una enseñanza sobre el valor del tiempo y la grandeza de cada momento en nuestra evolución a través de la divulgación. Y ya, se acabó. Se acabó la historia. Entonces, les agradezco a mis hermanos, primero que todo, a los que están aquí en el Centro Espírita por venir, e invitar a nuestros hermanos de la sala Zoom también que vengan y participen presencialmente. Tenemos un poquito esa comodidad, disculpe que lo diga, en Zoom y confraternizar más en el Centro Espírita el día sábado. Entonces, les agradezco a todos y bueno, no sé, ya seguimos con el evangelio. Gracias. Le damos gracias a Gaby por la charla. No sé si mi abuelito quiere dar algunas palabras. Claro, claro. Bueno, muy bien la disertación que ha hecho Germán, pero antes permítame presentarle un saludo a quienes están acá en el Centro Espírita de manera presencial y también un saludo a quienes están en la plataforma Zoom. Pues la verdad tengo que confesarles que quedé anonadado con lo que Germán nos presentó, porque como usted es experto en la parte virtual, Erudito. entonces hoy nos ha dado una gran cátedra de enseñanza, especialmente para mí, sí. Y la verdad es que lo que dice Germán es muy cierto. Antiguamente se paraba uno en la esquina con un volante y esa era la campaña que hacíamos para los congresos, para cualquier conferencia, ¿no? Y hoy, a través de la parte tecnológica, hay necesidad de ello. Esté lloviendo, haciendo calor o haciendo frío, llega la información, mientras que nosotros lo hacemos presencialmente con el papelito por ahí se nos moja y se borra todo y no hacemos nada. Con el voz a voz. Exactamente, con el megáfono. Entonces, muy interesante la conferencia que Hermanos ha dado en el día de hoy y considero que debemos, más bien es como de prepararnos en la parte tecnológica. Muchos de nosotros, el caso mío, la verdad es esa, soy muy ignorante en estos asuntos y tocará como despertar un poquitico más de mi parte. Bueno, entonces permítame darle un abrazo a Germán a nombre de todos. Gracias. Sí, señor. Gracias. Muy bien, gracias por todo Bueno, y animémonos y vengamos también al Centro Espírita, la invitación que hace nuestro querido Germán. Es muy importante porque acá, al entrar de las puertas del Centro Espírita hacia adentro, ya tenemos la asistencia del mundo espiritual. Y mientras que escuchamos acá la conferencia, ellos nos están haciendo cualquier cantidad de tratamientos y de ayuda para nuestra salud. Entonces, sean bienvenidos. Para todos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias. gracias, gracias.
El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 27. Los espíritus oyen la oración que se les envía, sea cual fuere el lugar donde se encuentren, se comunican entre sí y nos transmiten sus inspiraciones. El poder de la oración reside en el pensamiento. No depende de las palabras, ni del lugar, ni del momento en que se hace. Se puede, pues, orar en todas partes y a toda hora, a solas o en conjunto con otros. Centro Espírita. Rutas de Luz. Ya para cerrar la tarea de la tarde de hoy, vamos a finalizar con con la oración. Vamos a sentarnos, vamos a concentrarnos, vamos a cerrar nuestros ojos y unidos de pensamiento le damos gracias a Dios por la conferencia y el evangelio que ha pasado en la tarde de hoy, que todos estos temas se profundicen en nuestro corazón y sean practicados por cada uno de nosotros, que sea esa semilla sembrada de la doctrina en cada uno de nosotros que pueda prosperar y ser esa luz que necesita el mundo. Pedimos también por las personas que sufren, que lloran, que están enfermas, que necesitan ayuda, para que sean iluminados o nosotros podamos ser esa luz que necesitan, para que podamos llegar a casa sin novedad, que podamos llegar bien. También oramos por nuestro país en este momento de elecciones, para que sea iluminado, para que cada uno seamos conscientes de este momento y que así sea. Sí, sí.